no podría hacerlo de acuerdo a esta sanción por lo que decíamos, por incitación a la violencia. Pero hay que también tener en cuenta y tener claridad de que esta es una sanción que aún no es tan firme, Sí, digamos que no correcto. está Es una firmada, es posibilidad. una primera instancia. Pero bueno, insisto, ahora lo escuchamos porque tuvimos un problema con el audio. Mientras le damos la bienvenida a Pablo Romero, reportero de El Tiempo, uno de los diarios más prestigiosos de aquel país. Pablo, ¿cómo te va? Saludos, gracias por atender a Record Plus acá en Informantes. Te saludamos René Tobar, Diana Pérez y Jorge Bustos. De entrada, por favor, ponnos un poco en contexto sobre lo que pasó el domingo con el tema Efraín Juárez Atlético Nacional frente al DIM y, si te parece después, ya entramos al tema de la posible sanción, el veto a el entrenador mexicano. ¿Cómo estás, Pablo? Saludos. Compañeros, ¿qué tal? Un saludo cordial aquí desde Colombia. Gracias por la invitación para hablar de este espinoso tema que nos tiene ocupados hoy en la prensa deportiva, no solo hoy, desde el domingo. Bueno, nos piden un contexto y básicamente lo que ha sucedido con el entrenador Efraín Juárez, director técnico de Atlético Nacional, es que el domingo se disputó un partido semifinal de la Copa Colombia, la Copa Alterna del Fútbol Profesional Colombiano, entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, el clásico antioqueño, el clásico paisa. En este partido gana el Medellín 1-0, pero Atlético Nacional consigue clasificar a la final del torneo por la diferencia de goles. Al término del partido, el profesor Juárez tiene una celebración que vemos allí en las imágenes, un poco efusiva, y pasa que en este compromiso el estadio era totalmente rojo, totalmente de hinchada del Independiente Medellín. Él hace los gestos hacia una de las tribunas y efectivamente se genera todo un escándalo porque muchos hinchas del Medellín reaccionan con violencia, ingresaron al campo, incluso intentaron buscar al entrenador Juárez, y además pues hubo una intervención de la autoridad de la Policía Nacional para intentar que no se presentaran altercados, teniendo en cuenta además que esta es una plaza, un estadio que ha venido teniendo diferentes episodios de violencia en los últimos meses muy fuertes. Por eso es que no había presencia de hinchas de Atlético Nacional en este partido. ¿Qué pasa? El profesor Juárez va a su rueda de prensa, es cuestionado por su gesto, por su comportamiento, y él argumenta, manifiesta a la prensa colombiana que en ningún momento quiso ofender a los hinchas del Independiente de Medellín, que básicamente lo que hizo fue un gesto para celebrar con sus directivos que estaban en la parte alta de las tribunas, un gesto a distancia, digamos, con ellos por haber conseguido su primer gran logro aquí en el equipo, que es clasificar a la final de este torneo en el fútbol colombiano. Posteriormente o durante la rueda de prensa esta se ve interrumpida porque hace presencia personal de la Policía Nacional Colombiana, Policía Nacional allí en Medellín, junto con autoridades administrativas del distrito, de la alcaldía allí, de la personería de Medellín, y lo requieren, le hacen un comparendo que básicamente lo que significa es que él tenía que comparecer ante las autoridades para dar descargos, para explicar su comportamiento, y básicamente lo que le estaban diciendo es: usted por qué reacciona así, por qué está incitando a la violencia, sobre todo en un escenario donde la alcaldía está intentando controlar los episodios violentos. El profesor pues tiene allí un diálogo también en imágenes que fueron muy difundidas en redes sociales, un poco de tensiones en esa zona de prensa, en esa zona baja del estadio Atanasio Girardot, y finalmente pues el técnico, después del diálogo ya privado con las autoridades, pues digamos que todo queda ahí hasta esa noche del domingo. Él posteriormente es citado a comparecer, pero él no asiste, asiste un representante en derecho de Atlético Nacional, y hoy pues ya la noticia que se ha conocido y que ha llegado también hasta allí, hasta territorio mexicano. Pablo, Básicamente, buenas tardes. Tremenda crónica, Pablo, Pablo, para contextualizar un Sí, poco. muy bien. Pablo, buenas tardes. Perdón, ¿es normal que la policía entre a detener A ver, hablamos de un clásico, el a más un, No, pero a un independientemente. técnico? O sea, ¿pasa en Colombia regularmente o esto es extraordinario. extraordinario? hola, buenas tardes. No, no es algo habitual, no es algo normal. Hay que tener en cuenta también varios aspectos porque se ha generado también mucha desinformación a raíz de lo que pasó, porque lo que se decía era: la policía entró y detuvo al técnico de Atlético Nacional. No lo detuvo, fue un requerimiento, debe presentarse para explicar por qué hizo ese comportamiento, por qué está incitando a la violencia,
y básicamente allí paró la situación. No es normal, no es habitual, la policía pues está allí para prestar el servicio obviamente de cuidado de los espectadores y de los deportistas, y no es habitual que entren a una zona de prensa donde está allí pues todo el periodismo y los personajes, los protagonistas del partido, dialogando de lo que fue el compromiso. Como nos lo preguntas, pues no es habitual, fue algo anormal y más anormal aún, pues lo que se ha venido desarrollando Claro. con las eventuales sanciones que se han Totalmente. conocido hoy. Pablo, antes de darle la palabra a René Tobar, al tiempo que vemos en pantalla el tuit que mandó Federico Gutiérrez, que es el alcalde de la ciudad y que tengo entendido es seguidor del conjunto verdolaga, ¿cierto? Sí, y lo que pasa es que el alcalde pues sale a hacer, digamos, un anuncio que como lo pueden ver allí, es fuerte contra esta funcionaria que ha decidido imponer la sanción. Para también contextualizar un poquito el tema de la sanción, se ha conocido que es una sanción que puede ir entre 3 y 5 años para Ah, que el bueno. profesor no pueda ingresar al estadio Atanasio Girardot. Se habla también de los otros estadios del país. No podría hacerlo de acuerdo a esta sanción por lo que decíamos, por incitación a la violencia. Pero hay que también tener en cuenta y tener claridad de que esta es una sanción que aún no es tan firme, Sí, digamos que no correcto. está Es una firmada, es posibilidad. una primera instancia y viene todo el proceso. Atlético Nacional ya hizo sus descargos, su respectiva apelación y se espera esa respuesta en la apelación en segunda instancia para saber pues qué va a pasar con este caso. Eh, no creemos que vaya A proceder. trascender. Sí, No, se me hace muy exagerado. es absurdo como lo dice el propio alcalde. Es absurdo. La prensa deportiva aquí en el país coincide en que esto pues está totalmente desproporcionado y también los personajes del deporte, digamos, del fútbol que han venido dando sus opiniones y también la gente en derecho que manifiesta pues que esto no tiene ningún sentido. El mensaje del alcalde es contundente y siendo la alcaldía parte en el proceso en segunda instancia, pues no creemos que vaya a haber ningún, digamos, episodio en firme respecto a la posible sanción, pero pues sí ha generado todo un escándalo el hecho de que se le presente por lo menos la posibilidad de sancionar a un entrenador en el fútbol colombiano por un periodo pues tan amplio. Totalmente anormal, totalmente desproporcionado. Pablo, René Tobar de este lado, a ver, quiero pensar que esto se hizo muy mediático por ser Atlético Nacional. Se me hace demasiado exagerado, ¿no? Hola, Me René. parece. Bueno, Atlético Nacional, obviamente uno de los equipos más importantes del país, con una hinchada multitudinaria, un equipo que llena plazas en cualquier parte del país. Sí es un equipo totalmente mediático y es un equipo que además viene quejándose de ciertas decisiones que se toman en el fútbol colombiano que lo han venido afectando, sanciones a jugadores que de pronto son muy desproporcionadas. Entonces está manejando toda una polémica en torno al equipo. Y sí, efectivamente, pues puedes tener razón, es un equipo totalmente mediático y puede generar todo este escándalo y que también haya cierto protagonismo de ciertos sectores respecto a una situación como esta. Ahora, el llamado que sí se le ha hecho al entrenador es, bueno, hay que tener cuidado con estos comportamientos, estos gestos, porque estamos en un momento muy tenso. Este año ha sido particularmente tenso en el comportamiento de las aficiones. Entonces, pues un poco el llamado institucional ha sido ese. Pero pues sí, coincido, un equipo totalmente mediático y genera mucho impacto cualquier información que se Pablo, genere. pero a mí me parece, y Un salvo la mejor opinión, un festejo. festejo futbolero Sí, 100%. no tiene. Jamás ofende, jamás agrede, jamás hace una seña obscena. En fin, para ir cerrando, exagerado. Pablo, ¿cuándo es la fecha, digamos, límite o la fecha marcada para conocer si la sanción procede o Aplica o no? no. ¿Y cuándo podríamos saber el desarrollo de esta noticia? Bueno, hay un elemento importante y es que esta misma noche Atlético Nacional comienza su actuación en los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. Recibe a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot. Así que el gran interrogante que se maneja a esta hora es ¿Y si va a el estar profesor Juárez o va a no? poder estar en la raya Claro. técnica o no va a poder ingresar al estadio. Lo que hemos conocido hasta el momento es que como la sanción no es tan firme, no habría ningún inconveniente para que él esté dirigiendo en el partido y esto tardará por mucho un par de días para que la apelación
ya quede establecida y seguramente pues se derogue esta sanción que se ha Entonces, impuesto. día clave hoy, más noche, para ver si sale a la Ya, banca Va a frente a salir, yo Santa creo, ¿eh? Fe sí, y ya para conocer, ya digamos, el esperaremos. dictamen final, viernes, ¿no? Finales de esta semana. Creíamos que de pronto mañana mismo ya tenemos una decisión en firme, pero bueno, estaremos haciéndole ahí seguimiento al Pablo, tema porque es importante, el campeonato sigue, el fin de semana pues vuelve a Claro. jugar el equipo antioqueño, entonces es importante que esto quede con claridad. Pablo, ¿cuál es la evaluación que harías de Efraín Juárez, el mexicano Efraín Juárez con Atlético Nacional? Bueno, por ahora mi balance es que realmente llega sin muchas expectativas porque no era conocido, No. no lo conocíamos aquí en los medios, no lo conocía la afición, así que hubo un rechazo inicial de parte de la misma afición de Atlético Nacional, como por qué viene él, quién es él, quién lo trajo. Bueno, se generaron una serie de especulaciones allí en torno al tema de por qué había sido él el elegido para el cargo. Pero mira que ha venido sorprendiendo, consigue la clasificación a la siguiente fase, ahora consigue esta clasificación a la final de la Copa Colombia que da un cupo a torneo internacional en Sudamérica, así que de a poco, me parece a mí, el profesor Juárez ha ido mostrando sus credenciales. Sin embargo, el equipo viene en un bajón en los últimos partidos que también ha despertado mucha crítica, como qué le está pasando ya en los momentos importantes a Atlético Nacional. Es prematuro, pero hay muchas expectativas en que el profesor, después de lo que ya mostró en este arranque, pues pueda lograr lo que necesita Nacional, que es volver a los títulos. Oye, Pablo, y así rapidito, ¿es probable o es aspirante real al título? Porque ya hablabas de la cuadrangular, comparte grupo con Pasto, Santa Fe y Millonarios, y en el otro grupo América de Cali, que justamente será su rival en la final de la Copa Colombia, Sí. Deportes Tolima, Junior y Once Caldas. ¿Es realmente un aspirante al título? Lo es porque Nacional tiene una nómina muy fuerte. Ahorita, pues también para contextualizar a la gente, uno de sus hombres principales es Edwin Cardona, es Correcto, jugador de ex selección Rayados. Colombia, Que en ya es veterano. Argentina, y acaba de recibir una sanción de esas que les hablo que han parecido un poco insólitas por besar el escudo de Nacional en un clásico. El solo gesto de besar el escudo le implicó a Edwin Bueno. Cardona una sanción. Entonces, bueno, esto se añade a todo lo que viene pasando con el equipo, pero sí, sin duda es candidato, el grupo es muy fuerte, Santa Fe terminó como el mejor del año, Millonarios es un equipo pues que en finales es muy difícil, y por el otro lado está el tema con América de Cali, que ha hecho una gran campaña tratando de resurgir y de reencontrar su pasado histórico del equipo caleño. Pero sí, Nacional sin duda equipo candidatazo para buscar la estrella en el fútbol Sí, colombiano. evidentemente por la historia y por lo que representa, pero me refería más a un poco por la actualidad, pero bueno, Claro. qué bueno Y, que nos dices y entonces que en sí. Colombia ya ni las muestras de Nada. amor En a tu Colombia equipo entonces, ya Pablo, hay que nada. festejar como como en los años 50, ¿no? Así y ya. O sea, Está Sí, mira, bien. Bueno, digamos la que verdad no, que no, a no, mí no, también se me hace perdón. exagerado. Perdón. Sí, 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 sí. Dejemos de exagerando un poquito. robotizar. Sí. Por favor, dejemos de robotizar el fútbol. El fútbol tiene sus matices. Se celebra, mientras no seas obsceno, mientras no faltes al respeto, dejemos de robotizar el fútbol. Todo es, no hagas esto, no hagas aquello. Por favor, el fútbol se Besó el celebra. escudo. Sí, Besó el escudo. pero hay que saber dónde. Juárez celebró Hay con que saber dónde, respeto, hay que saber Tobar. no, hay que saber Por dónde. favor. Si estás en un estadio que es rival y Te te decía pones que a festejar ahí delante de una tribuna, Dale, pues no Pablo, dale, esperes. dale. sí, no, quería rematar diciéndoles que de pronto en el contexto de que se viene manejando toda esta información es los problemas, los antecedentes de violencia que hay, pero también que cuando hay agresiones violentas de aficionados, como ha pasado en el estadio, no se generan las mismas sanciones como ahora se le están imponiendo al entrenador por su gesto luego de su Claro. clasificación. Perfecto, Pablo. Pues te No, agradezco. aquí Anselmi ya se hubiera ido. No, bueno, lo hubiéramos Anselmi, desterrado del país. Pero ¿no? la diferencia de es que Anselmi no es en contra de la tribuna, es a favor de un. Bueno, fue en su estadio, Por fue eso, en o sea, su no estadio. se puede pero comparar. fue grosero. Acá sí, evidentemente, ante Sí, afición rival, pero no provocativo. la afición del DIM, pero también en el estadio del Atlético Nacional. Pablo, te agradecemos el tiempo. Seguro estaremos en contacto Correcto, porque hoy es seguimos día en- clave. hoy día- ¿Habría posibilidades de que, por ejemplo, que esta sanción sí, digamos, se ponga en marcha y si Efraín se presenta al estadio Lo lo detengan. detengan o algo así? Bueno, si la sanción queda en marcha esta misma tarde y no surge la apelación como esperamos que sea el proceso, él sencillamente no tendría que presentarse al escenario, no podría ingresar. Más allá de una detención, no lo evaluamos así, pero creemos que
que no va a trascender y que no va a pasar a mayores y que la situación se va a normalizar, pero que queden claro y en firme, pues, qué es lo que pasa con el entrenador. Ojalá, ojalá, Pablo. Muchas Estamos gracias, en Pablo. contacto en los próximos días. Te agradecemos el tiempo, el espacio y te mandamos un abrazo. ¿Estás en Medellín o en Bogotá, Pablo? En Bogotá, en Bogotá. Ah, y un muy abrazo, pendiente, un abrazo, como les digo, entonces. del inicio de la fase final de nuestro campeonato. Y buena nota de ahí del tiempo, que fue quien También. detonó la información. Y gran crónica la que nos hiciste favor de contarnos acá, Pablo. Abrazo desde Con Ciudad de todo México. gusto. Un abrazo y aquí Gracias, atentos. Pablo. Estamos en Hasta luego. contacto.